Son muchos los lugares de misterio que infestan las Islas Canarias. Ya hemos hablado bastantes veces de ellas, como con la leyenda de la isla de San Borondón y la historia de los guanches, sus primeros habitantes. Pero si hay un lugar lleno de misterio en estas islas, especialmente en la isla de Tenerife, ese, sin duda, es el Barranco de Badajoz. Situado en el municipio de Güímar, es un paraje agreste, visitado por deportistas dedicados a la espeleología, senderistas y a un sinfín de curiosos. Es un barranco que antaño fue poblado por los guanches, que lo llamaban el Barranco de Chamoco, antes de la conquista por parte de la Corona de Castilla, y en algunas de sus cuevas, como la famosa Cueva del Cañizo, es donde casi arranca el halo de misterio de este cañón. Se cree que esta cueva la pudieron haber utilizado para llevar a cabo prácticas rituales, consistiendo en la colocación de travesaños de madera en lo alto de la cueva, donde sobre la madera se colocaría un cadáver para que fuese descarnado por los pájaros. De esta manera, el cuerpo del difunto era transportado al más allá. Muchas de las personas que acuden al Barranco de Badajoz es para tratar de desvelar los misterios que se esconden tras estas leyendas. Leyendas que hablan de misteriosos seres vestidos de blanco, desapariciones extrañas, seres con alas y misteriosas islas de cristal que se dice se pueden observar en días de niebla. Y actualmente todavía se sigue haciendo, sobre todo los fines de semana y en la noche de San Juan. Pero la más famosa de todas estas leyendas es la que habla de estos famosos seres de luz. Desde el siglo XIX se excavaron diversas galerías para buscar el agua filtrada en las rocas. Este bien tan necesario en la isla es imprescindible para el abastecimiento de los cultivos situados en las medianías y la costa del municipio de Güímar. Es en una de estas galerías donde tiene lugar esta leyenda. La leyenda cuenta que en 1912, dos trabajadores de una de las galerías de agua que se encuentra en el barranco, en concreto la galería más adentrada en el barranco, la llamada Galería de Izaña, se encontraban desarrollando su trabajo cuando la pared en la que excavaban se vino abajo, quedando al descubierto ante ellos una galería muy amplia. Vieron entonces tres seres completamente blancos que desde luego no parecían formar parte de la plantilla de trabajadores y que hicieron ademán de acercarse a ellos. Pero a partir de aquí, la leyenda se divide en dos versiones diferentes. Por un lado, se dice que los dos trabajadores corrieron despavoridos hasta el cuartel de la Guardia Civil de Güímar con el objetivo de presentar denuncia de lo que les había pasado. Aunque por otro lado, se cuenta que los mineros llegaron a comunicarse con los tres seres, los cuales incluso les indicaron a los mineros el lugar correcto en el que debían excavar para encontrar agua. Fuera cual fuera la versión real, la realidad es que desde la huida nadie se ha atrevido a vivir en el Barranco de Badajoz, y aunque las galerías quedaron abandonadas, se sigue extrayendo agua, como también continúan burbujeando historias de misterios alrededor de este paraje. Y la luz es el común denominador, pues a los seres de luz le han sucedido unas esferas de luz blanca que se apoderan del frío de la noche y que a pesar de ello hace que el ambiente se torne agradable. También durante las últimas décadas, en este lugar se han producido un gran número de desapariciones, la mayoría de ellas de forma bastante extraña y misteriosa. Una de las más sonadas fue la llamada La Niña de las Peras. La leyenda de la Niña de las Peras es una de las más populares y a la vez la que ha sufrido más transformaciones a lo largo del tiempo. Según las referencias, podemos situar el inicio de los hechos entre 1890 y 1910. Se cuenta que unos padres enviaron a su hija al Barranco de Badajoz en busca de fruta, pero la niña desapareció. La zona fue minuciosamente rastreada por los vecinos del lugar, sin embargo, la niña no apareció, al menos no en aquellos años, porque para sorpresa de sus padres, la niña tocó a la puerta de su casa varias décadas más tarde, y en su regreso, la niña seguía manteniendo el mismo aspecto que tenía el día que desapareció. Al parecer, fue hasta el barranco en busca de la fruta que sus padres le habían encargado, y se quedó dormida al pie de un peral, donde más tarde fue despertada por un ser muy alto vestido de blanco. Y aunque pareciera que debería haberse sentido asustada, aquel ser le inspiró confianza, por lo que accedió sin reparos a la invitación que éste le hizo de que lo acompañara. La niña siguió a aquel extraño ser hasta el interior de una cueva, en la que habían unas escaleras por las que descendieron. Al finalizar el descenso, se encontraron en un jardín en el que había más seres como el que la había guiado hasta allí,
todos vestidos de blanco. La niña se entretuvo unos minutos charlando con ellos, hasta que al fin su extraño acompañante la guió de nuevo a la salida de la cueva y se despidió de ella. Y aunque habían pasado varias décadas, para ella no habían pasado más que unas horas. También el barranco de Badajoz cuenta con una puerta a otra dimensión, o al menos eso es lo que relataron unos ávidos expedicionarios del misterio, y que aseguraron que unos seres alados se acercaban a darles una bienvenida. De aquella experiencia hay una fotografía de Tello Bermejo en 1991, que sin saber bien a qué o a quién disparaba su cámara, captó una instantánea de un supuesto ser espeluznante. Años más tarde, Bermejo volvió al barranco para conseguir más imágenes. En esa ocasión, logró retratar esta vez a las conocidas esferas de luz blanca que danzaban entre la vegetación del barranco. Aquellos que se han atrevido a pasar una noche en las entrañas del barranco de Badajoz, la mayoría escépticos, al día siguiente suelen confirmar que no han pasado la noche solos. Escuchan murmullos de hombres y mujeres que conversan de forma ininteligible, voces que salen de las paredes del barranco y que parecen remover las piedras del interior de la tierra misma. A mediados de los años 90 hubo una avalancha de avistamientos en el barranco de Badajoz. Muchos testigos afirmaban que desde el interior del barranco y mirando hacia el mar podía verse una isla que parecía de cristal, y se comprobó que no podía ser ninguna de las otras islas Canarias. Supuestamente, de esta isla ascendía, como si despegara verticalmente, una luz en forma de nave. Cuando la luz había alcanzado cierta altura, se precipitaba a gran velocidad hacia el barranco y acababa estrellándose contra una de las paredes de este, desintegrándose y desapareciendo. La noticia se hizo eco en varias publicaciones de tirada nacional e internacional. Enrique de Vicente, director de la revista dedicada al misterio Año Cero, relató los hechos en el que por aquel entonces era el programa de máxima audiencia en la televisión española, llamado Esta noche cruzamos el Mississippi. Aunque también cabe destacar que en el año 1920 unos alemanes empezaron a tener muchísima curiosidad por el barranco. No se sabía con certeza si era por cuestiones militares o porque escucharon que en días de niebla allí había una preciosa ciudad de cristal que muy pocos habían tenido el privilegio de visualizar. También otro alemán, esta vez en el año 1960, llegó a este lugar con un plano donde tenía señalados 7 lugares en concreto. De estos 7 puntos, tan solo pudo dar con uno y se encontraba en una roca donde se veían las siglas AVO y AVD. Esas otras 6 señas jamás las encontró, así como tampoco se supo más de él. Como curiosidad, también existe un curioso caso de lo que podría ser una pareidolia, ya que en el relieve de la montaña en la pared del suroeste se puede observar lo que parece ser la cara de un niño. Pero también existe un misterio que no se ha podido demostrar que sea cierto, ya que según diversas lenguas, en este lugar tan misterioso se encuentran los restos de Bencomo, conocido rey guanche, así como sus tesoros. Pero ¿y vosotros qué pensáis? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar otra semana más y recordad suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún contenido. Os agradeceríamos que le dierais vuestro like al vídeo y lo compartierais para seguir ayudándonos a crecer, y nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos.